El lunes 20 de junio fueron asesinados dos jesuitas misioneros comprometidos con las comunidades de la Sierra de la Tarahumara, en Chihuahua. ¿Cómo explicar esta tragedia? ¿Qué trabajo hacían estos jesuitas victimados? ¿Qué ha dicho el Papa Francisco sobre este acontecimiento? Consternación por el asesinato de dos jesuitas en la Tarahumara, nuestro tema aquí en Sacro y Profano. La tarde-noche de este lunes, dos sacerdotes jesuitas y un civil fueron asesinados en la iglesia de Cerocahui, en el municipio de Urique y la zona del Parque Nacional Barrancas del Cobre, en la Sierra Tarahumara. Los sacerdotes jesuitas asesinados son Javier Campos y Joaquín Mora, llamado Padre Gallo. La tercera persona era un guía turístico, llamado Pedro Eleodoro. Un hecho desconcertante es que los cadáveres fueron levantados y hasta ahora se desconoce su paradero. Autoridades federales y del estado de Chihuahua identificaron al autor material del homicidio de los sacerdotes. Se trata de José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, jefe de una célula de sicarios y traficantes de droga al servicio de los Salazar, un grupo delictivo que forma parte del cártel de Sinaloa. El caso ha tenido una alta resonancia en México y en el extranjero. Diversas organizaciones de la sociedad civil, religiosas e internacionales, como la ONU y la Unión Europea, han mostrado su rechazo y exigen al gobierno esclarecimiento y aplicación de la justicia. Por su parte, la Compañía de Jesús ha señalado que no son hechos aislados. La Sierra Tarahumara, como muchas otras regiones del país, enfrenta condiciones de violencia y olvido que no han sido revertidas. Todos los días, hombres y mujeres son privados arbitrariamente de la vida, como hoy fueron asesinados nuestros hermanos. Buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Como usted sabe, seguramente ya se ha informado porque la noticia ha dado la vuelta a todo el país, dos jesuitas fueron asesinados. Dos buenas personas, dos ancianos comprometidos con su comunidad, dos pastores. Es una noticia que le ha dado la vuelta no solamente a México, que ha conmocionado a nuestro país, sino al mundo entero. Hay varios organismos a nivel internacional que han expresado su indignación. Para conversar sobre esta tragedia, para darle más contenido, agradezco la presencia de los sacerdotes jesuitas que van a conversar con nosotros. Me refiero al padre Javier Ávila y también al sacerdote jesuita Hernán Quesada. Pues muchas gracias por su presencia. La verdad sí, agradezco mucho porque tienen ustedes una agenda muy pesada en medios de explicar esa tragedia. No vamos a entrar al tema, digamos, de los hechos, sino más bien tratar de explicar lo que representa esta tragedia. Padre Javier Ávila, quisiera empezar con usted para preguntar cómo ha calado este suceso trágico en la Compañía de Jesús. ¿Cómo ha calado? Yo creo que como todo suceso trágico, ha calado muy hondo, profundamente doloroso. Ha sido un dolor muy fuerte para todos nosotros, como jesuitas, porque es un acontecimiento pues, muy raro, muy poco usual dentro de la vida de la misma provincia, en provincia mexicana de la Compañía de Jesús. Sin embargo, pues ha habido varias reacciones. Creo que es fortalecer la misión que tenemos nosotros como jesuitas, tener la esperanza de seguir adelante, no vamos a abandonar el espacio. Es una confirmación de la misión que se nos ha dado. Creo que para mí ha sido una gracia de Dios, porque el Señor nos hace compartir el dolor del pueblo. Hemos acompañado al pueblo en su dolor, pero es la manera de compartir ahora el pueblo de una manera muy viva, muy cercana. Yo he participado, por ejemplo, en marchas para exigir que se encuentren las víctimas desaparecidas, fallecidas. He participado en marchas y ahora voy a participar en marchas, pero como parte también de esos familiares
que van destrozados porque no encuentran a sus familiares, a sus personas, a sus hijos, esposos. Aquí en Chihuahua se da muchísimo eso, muchísimo. Y ese creo que es una confirmación para mí personalmente, y creo que para todos los jesuitas de la provincia, de que somos llamados para estar con la gente, compartir su dolor, compartir su vida, y es una llamada hasta entregar la vida. Muy bien, gracias, Padre Javier. Hernán Quesada, el Papa Francisco, también jesuita, dijo esta mañana en la audiencia general lo siguiente: ¿cuántos asesinatos en México? Así lo subrayó y lo puso de manera muy fuerte. Estoy cerca con afecto y con oración a la comunidad católica afectada por esta tragedia. Una vez más, repito que la violencia no resuelve los problemas, sino que aumenta el sufrimiento innecesario. ¿Qué le dicen esas palabras que hoy pronunció en la Plaza de San Pedro, en esta audiencia general, el Papa Francisco? Yo percibí al Papa verdaderamente conmovido. No tenemos también que olvidar que hace unas semanas recibió a doña Mari, esta madre que está buscando a sus 4 hijos desaparecidos, que se acercó a él, que le pudo compartir su dolor, que le habló de lo que está sintiendo, y ahora recibe la noticia del asesinato de estos 2 hermanos nuestros y del otro hombre que perdió también la vida junto con ellos. Y para mí es clave este resaltar que él hace, ¿no? ¿Cuántos muertos, cuántos asesinatos en México? Porque lo que está pasando en la Tarahumara es un reflejo de lo que nos está pasando en todo el país. Entonces no es una situación aislada, no es que nuestros hermanos estaban en el punto más violento del país. Estaban en México y yo creo que ya estamos en un punto que ojalá esta situación de Joaquín y de Javier llame la atención, haga caer a la cuenta los distintos niveles de autoridades, que algo no está funcionando, que algo tiene que cambiar, que algo tiene que ser más eficaz y que necesitamos replantear muchas cosas. Y bueno, eso me ha gustado, que ha resaltado enfáticamente a partir de la muerte de los jesuitas, del asesinato de los jesuitas, esta realidad mexicana, que no es una realidad únicamente que acontece en la Sierra Tarahumara, sino pues que vivimos todos los mexicanos. Muy bien, gracias. Pues estamos conversando con 2 jesuitas sobre este asesinato lamentable que hemos tenido en la región de la Tarahumara. Estamos tratando de entender el fenómeno, cómo se ha dado. Y le invito, vamos a una pausa y estamos hablando sobre esta tragedia de los jesuitas en la Tarahumara. Usted está en Sacro y Profano. Regresamos, Sacro y Profano. ¿Cuánto dolor, cuánta rabia, cuánta indignación social han provocado estos asesinatos de 2 sacerdotes queridos, 2 sacerdotes jesuitas? Padre Javier, díganos un poco más, ¿quiénes eran? ¿Quién eran Joaquín Mora y Javier Campos, su tocayo? ¿Qué hacían? Lo que tenemos por la prensa eran hombres ya mayores, más o menos bordando los 80 años, toda su vida inculturada en esa zona, 40 años de trabajo pastoral y muy reconocidos por la comunidad. ¿Quiénes eran y qué hacían estos 2 jesuitas? Bueno, comienzo a hablar por Javier Campos, mi tocayo. Javier Campos era el superior de los jesuitas, de todos los padres, claro, los padres jesuitas de aquí de la Tarahumara. Él era nuestro superior de los jesuitas que estamos en 3 comunidades. Era, creo que 1 año menor que yo. Tenía mucho tiempo en Tarahumara, pasaba los 50 años, porque incluso estuvo aquí antes, en la etapa que nosotros como jesuitas llamamos de magisterio. Antes de ser ordenado, estuvo aquí un par de años.
Después de ordenado se vino directamente para acá y había pasado toda su vida acá. Era un tipo muy sencillo, muy alegre, muy cercano a la gente, muy cercano a la gente. Incluso con antecedentes familiares muy religiosos, porque su mamá fue fundadora de una organización laical de madres cristianas. Y era muy alegre, muy optimista, muy optimista. Joaquín, Joaquín llevaba también mucho tiempo aquí, no tanto como Javier, pero era muy sencillo. La gente lo seguía, sobre todo gente muy sencilla, muy humilde, porque él era muy sencillo y muy humilde, muy espiritual, muy callado, muy serio, pero un corazón muy amplio, un corazón muy fresco, muy querido por la comunidad también. Estuvo un tiempo en Tampico, en una colonia de pescadores muy marginada, y fue muy querido también ahí. Dejan mucha historia en ambos lugares y la Tarahumara sigue muy presentes. Muy bien, muchas gracias. Padre Hernán Quesada, históricamente el papel de los jesuitas, sobre todo en áreas populares, ha sido muy importante en los últimos 50 años de México. No solamente transmiten los principios de la fe, sino hacen trabajo comunitario, desarrollo económico, trabajo organizativo, trabajo educativo, derechos humanos, en fin, es una larga lista. ¿Por qué? ¿Por qué los jesuitas en estas zonas urbanas, rurales o indígenas han estado siempre con esta actitud de avanzada? Yo creo, Bernardo, porque queremos transmitir los principios de la fe. Justamente nuestro trabajo lo entendemos como una expresión del cristianismo que no solamente se expresa en las celebraciones eucarísticas, en la atención pastoral, sino que tratamos también de caminar, de acompañar con las poblaciones, sobre todo las más vulnerables, y tenemos algo que a nosotros nos define, que es tratar de ir a donde otros no pueden, a donde otros no quieren, donde más falta hace. Entonces, bueno, este espacio donde históricamente hemos estado los jesuitas desde siglos, que es la Sierra Tarahumara, pues es un espacio querido, emblemático para nosotros, que nos define mucho como provincia mexicana de la Compañía de Jesús. Es de esos lugares donde solamente salimos cuando fuimos expulsados de la Nueva España, pero que regresamos y ahí hemos estado. Hemos estado enfrentando muchas cosas, unos que aparecemos de pronto de visita y no hemos tenido la suerte de estar ahí destinados, y otros como el Pato aquí presente, o Javier y Joaquín y tantos otros que han querido dar su vida ahí. Estos dos jesuitas yo creo que encarnan ese estar de la Compañía de Jesús, que no es un abstracto, ¿no? Son nombres concretos, son muchos jesuitas, Yaguno, Verplanken, el Ronco Robles, que van configurando esta misión de nosotros tan importante y tan querida ahí. Padre Javier Ávila, cuando se da el incidente trágico, ustedes evalúan qué van a hacer. Y por ahí escuché, no sé si en alguna de sus entrevistas, una reunión en la madrugada en donde deciden, la hipótesis era que este grupo conformado no solamente de jesuitas, sino de religiosas y de laicos, saliera para protegerse. Pero finalmente ustedes decidieron no salir, porque al salir también podrían dejar desprotegida a la gente a la cual ustedes están dedicados. Es un gesto que es importante remarcarlo. La pregunta es, ¿qué tanta cercanía o vínculos tiene esta misión en la Tarahumara con la gente ya sea de esta ciudad, pero también con las comunidades indígenas que hay ahí? Bueno, ya de alguna manera lo ha mencionado Hernán, que la historia de los jesuitas y la presencia de nosotros en Tarahumara es de siglos. No es de ayer ni es de antier, es de siglos. ¿Qué es lo que viene para adelante? ¿Qué es lo que sigue? Yo creo que adelante la misión, seguir en fidelidad al Señor Jesús, seguir en fidelidad al pueblo. Esto para mí es una reconfirmación de la misión que se nos ha dado.
Nuestro trabajo es para estar con los marginados, con los pobres, con los necesitados. Es un trabajo, una opción preferencial que hacemos como compañía de Jesús. Somos llamados a las zonas de marginadas, a las zonas más pobres. ¿Y qué es lo que sigue? Adelante. No vamos a dejar el territorio. Nosotros dependemos también de la voluntad de nuestros superiores, el provincial, su equipo de gobierno, que ellos nos darán las indicaciones. Pero yo creo que la indicación hasta ahorita es seguir aquí. Ya lo dijo el padre provincial, no vamos a salir de Tarahumara. ¿Cómo vamos a salir de un pueblo que está sufriendo cuando el pueblo no puede salir? El pueblo permanece aquí y nosotros permaneceremos con ellos, porque es la voluntad de Dios. Así lo creemos. Es la voluntad de nuestros superiores y es la voluntad nuestra, apoyados por nuestros superiores. Es una reconfirmación. Para mí, les repito, es una reconfirmación de la misión que la Compañía de Jesús me ha dado. Estar trabajando con el pueblo, en la fe, en la promoción y en la defensa de los pobres, de la justicia, del derecho, de la paz. Padre Hernán Quesada, el tema del asesinato, que tiene muchas aristas, y la más simplista diríamos, bueno, pues les tocaron, ¿no? La zona es muy violenta, el tipo estaba drogado, estaba alcoholizado y no pensó. Pero el tema más de fondo es esto, como ya lo has señalado, padre, es una problemática muy compleja en la zona, de mucha violencia, pero llama la atención que están tocando, esta violencia que estamos viviendo está tocando a los sacerdotes, ¿no? ¿Por qué le llega esta violencia a dos buenos sacerdotes como son las víctimas de las cuales estamos hablando? Fíjate, Bernardo, que cuando tuvimos la noticia de esta situación tan terrible, pues nosotros estábamos muy preocupados y algo que nos venía a la mente, si esto les está pasando al Gallo y a Joaquín, imagínense la situación, cómo está agudizada en toda la Sierra Tarahumara. Y el tema de por qué les está pasando a ellos no es en tanto figuras sacras o en tanto solamente sacerdotes, sino que estos dos son dos jesuitas que tenían décadas ahí, que conocían la lengua, que eran, yo creo que ya más de ellos que de nosotros, realmente encarnados ahí, amados ahí por la gente, por la diócesis, figuras con una autoridad moral, con una estima enorme, de los jesuitas más queridos, más comprometidos. Entonces, si ellos fueron asesinados dentro del templo, pues está cruzando una línea que bueno, pues que nos preocupa más. Nos preocupa más porque algo se trastoca también con esto y nos habla de una exacerbación de la violencia, de la vulnerabilidad de las personas que viven ahí, pero también de todos los agentes de pastoral de la diócesis en Tarahumara, y eso nos preocupa. Sin duda alguna. Vamos a hacer una pausa. Indignación por el asesinato de dos jesuitas en la tierra tarahumara es nuestro tema, aquí en Sacro y Profano. Regresamos, me quedé pensando en lo último que dijo Hernán, que es si eso le hacen a los sacerdotes, más allá de su función sacral o sagrada, sino por la huella, la hondura y el respeto que la población le tenía a estos sacerdotes, si eso hacen con ellos, ¿qué pueden hacer con la población? Y en ese sentido me gustaría continuar esta reflexión, Hernán, padre Quesada, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque aquí también, ¿qué es lo que tienen que hacer los gobiernos? El gobierno del presidente pues ha dado, es más, hasta hoy dio un pésame, pero ha sido como más bien vago, ya estamos investigando, ya sabemos, etcétera.
Y francamente la gobernadora en su alocución de ayer fue más bien golpes de pecho, perdón que lo diga, pero creo que no están entrando al fondo. ¿Cuál sería ese fondo para ti, padre Quesada? A ver, yo creo que sí, ciertamente, bueno, agradecemos los pésames y esto está muy bien, pero también nuestro reclamo es un reclamo de justicia. Ahorita me está llegando un mensaje donde dicen que están ofreciendo no sé cuántos millones de pesos por información sobre el asesino. Nosotros no queremos la cabeza del asesino, no estamos buscando que atrapen al asesino. Nuestro primer reclamo era la seguridad de nuestros hermanos, es la seguridad de nuestros hermanos, de todos los agentes de pastoral. El segundo asunto es la aparición de los cuerpos. Queremos los cuerpos de nuestros hermanos y de este hombre también que fue asesinado junto con ellos. Y el tercer asunto es un reclamo de justicia que va más allá de pensar que atrapen al culpable, que lo castiguen y ya está, ¿no? Y cuando digo justicia es que se ajuste lo que está tan desajustado en esa región por años y que va ocasionando que es el caldo de cultivo de este deterioro social, de esta amenaza creciente, esta exacerbación de la violencia que hoy ha cobrado la vida de estos dos hermanos. Y que decía yo, es una expresión de exacerbación de la violencia, pero esta violencia los que están en la Tarahumara la respiran todos los días. Entonces, ojalá que los millones de pesos se inviertan de otra manera, que realmente se piense en ir a las profundidades de las causas y que se reconozca que algo no está bien, algo no está funcionando. Muy bien, pues yo agradezco mucho tu presencia, padre Hernán Quesada, aquí en Sacro y Profano. Aprecio Gracias, mucho el espacio que nos has dado. Finalmente, padre Javier Ávila, también agradeciendo su presencia, nos has dicho, nosotros no nos movemos de aquí, seguimos en la misión y seguimos con nuestra práctica, con una gracia que ha representado este sacrificio y este martirio de dos hermanos tuyos. Ahora, ¿qué repercusiones crees que tendrá la Compañía de Jesús, la provincia en su conjunto, frente a estos hechos sangrientos que sin duda conmueven a la Compañía y a todo el país? Bueno, es muy lógico que a nosotros nos funciona no lo que traemos en la cabeza, nos funciona lo que traemos en el corazón. Y este hecho ha tocado profundamente el corazón, no nada más de los jesuitas que estamos trabajando en Tarahumara, yo creo que de todos los jesuitas de la provincia mexicana, los colegios, las universidades, el equipo de gobierno, las parroquias, ha tocado el corazón. Esto nos hace revivir mucho la invitación del Señor Jesús de seguir adelante, de seguir cumpliendo con una misión difícil, muy difícil, pero no tan difícil como la que tuvo el Señor Jesús. Él fue a la muerte. Y esto va a repercutir en que vamos a revisar a fondo cuál es nuestra misión y la manera como la vamos realizando. Creo que es la oportunidad para revisar a fondo cómo va caminando nuestra misión y nuestro compromiso con el pueblo. Aquí simplemente en Tarahumara, en la iglesia de Tarahumara, ha repercutido también y nos ha golpeado mucho a todas las parroquias. Tiene la solidaridad, el fortalecer los caminos, el fortalecer los programas. Tenemos un plan de trabajo en Tarahumara que yo estoy seguro que esto es una oxigenación para llevar adelante el plan pastoral de toda la diócesis de Tarahumara. El Señor Jesús está ciertamente con nosotros y si estamos con Él, ¿qué nos puede pasar? Entregar la vida, pues la entregamos desde que entramos a la compañía de Jesús. Entonces no hay ningún problema. Creo que es una gracia de Dios, lo repito, lo que nos está pasando. Muy bien, muchas gracias, padre Javier. Y bueno, pues es un caso que tiene muchas aristas, que vamos a entender otros elementos, a enterarnos, pero lo más importante es lo absurdo de estas muertes trágicas. Y preguntarnos por qué los sicarios e integrantes del crimen organizado han pasado la raya, han cruzado la frontera y se encajan ahora con los sacerdotes, que no es de ahorita. Si uno revisa las estadísticas en los últimos 3 sexenios y medio que llevamos, son cerca de 70 sacerdotes asesinados. Cabría preguntarse si hay evidentes signos de una desacralización del misterio sacerdotal
o de las estructuras que no tienen este sello, este ímpetu más evangelizador, y estamos hablando de una desinstitucionalización de la fe. ¿Cómo entender que la población sigue siendo religiosa, pero a la vez distanciada de sus propias estructuras e instituciones religiosas? Hay muchas preguntas que hacernos. Mientras tanto, por ahora, padres Joaquín, padre Javier, que en paz descansen. Buenas noches, soy Bernardo Barranco y le espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.